¿Y si todo lo que te han contado sobre el origen de la humanidad está mal? ¿Y si la primera civilización no surgió en Mesopotamia, ni en Egipto, ni en ningún lugar que puedas señalar hoy en un mapa? ¿Y si hace millones de años, cuando todos los continentes estaban unidos en una sola masa de tierra descomunal, algo inteligente caminó sobre este planeta? Piénsalo un momento. Pangea, ese supercontinente que te enseñaron en la escuela como un dato curioso de geología, como un capítulo cerrado de la historia natural, como algo tan lejano que resulta imposible conectarlo con nosotros. Te dijeron que se fragmentó hace 200 millones de años, mucho antes de que existiera cualquier forma de vida remotamente parecida a un ser humano. Te dijeron que cuando Pangea existía, los dinosaurios apenas comenzaban su reinado, y que la inteligencia, tal como la conocemos, tardaría eones en aparecer. Pero aquí viene la pregunta incómoda. ¿Y si estaban equivocados? Nos han enseñado que la civilización humana tiene apenas unos 10.000 años de antigüedad, que antes de eso éramos cazadores y recolectores vagando por las sabanas africanas, que la escritura, la arquitectura y el pensamiento complejo son inventos recientes en la escala del tiempo geológico. Pero una serie de anomalías arqueológicas, patrones geológicos inexplicables y mitos ancestrales que se repiten en culturas separadas por océanos enteros, sugiere algo que la ciencia oficial prefiere ignorar. Algo imposible. Algo que, de ser cierto, reescribiría por completo nuestra comprensión de quiénes somos y de dónde venimos. Hoy vamos a analizar estructuras que desafían la lógica de su época, evidencias geológicas que no encajan en ninguna línea temporal aceptada, y leyendas tan antiguas que podrían ser ecos de una memoria que creíamos perdida para siempre. Vamos a preguntarnos si Pangea fue más que un accidente geográfico. Vamos a explorar la posibilidad de que ese mundo unido, ese continente primordial, albergara algo que dejó su huella en la Tierra, de maneras que todavía no comprendemos del todo. Hola y bienvenidos a este espacio donde exploramos los rincones oscuros de la historia, donde cuestionamos las certezas y donde nos atrevemos a mirar más allá de lo que los libros de texto consideran aceptable. Este es el lugar para aquellos que sienten que el pasado guarda secretos, que la Tierra tiene una memoria más larga de lo que nos han contado y que las respuestas a las preguntas más profundas podrían estar enterradas bajo capas de tiempo, roca y olvido. Relájate y abre tu mente, porque lo que vamos a ver esta noche desafía la lógica convencional. No te pido que creas todo lo que escuches. Te pido que consideres las posibilidades, que observes las evidencias con ojos frescos, que te permitas imaginar un pasado diferente al que te enseñaron. Si te gusta cuestionar la realidad, si disfrutas de estos viajes hacia lo desconocido, considera suscribirte para acompañarnos en futuras exploraciones. Pero por ahora, vamos a sumergirnos en una de las preguntas más fascinantes que podemos hacernos sobre nuestro planeta. Comencemos por establecer lo que sabemos con certeza, o al menos lo que creemos saber. La versión oficial de la historia geológica nos dice que Pangea comenzó a formarse hace aproximadamente 335 millones de años, durante el período Carbonífero. Fue el resultado de la colisión gradual de masas continentales más pequeñas que, empujadas por las fuerzas tectónicas, se fueron uniendo hasta formar un solo supercontinente, rodeado por un único océano global llamado Pantalasa. Esta masa de tierra gigantesca dominó la superficie del planeta durante unos 150 millones de años, antes de comenzar a fragmentarse hace aproximadamente 200 millones de años, dando origen eventualmente a los continentes que conocemos hoy. Durante la existencia de Pangea, la vida en la Tierra era radicalmente diferente. Los primeros dinosaurios comenzaban a aparecer hacia el final de este periodo. Los mamíferos eran criaturas pequeñas e insignificantes que se escondían de los depredadores.
Los seres humanos, según la narrativa aceptada, no aparecerían hasta cientos de millones de años después. La brecha temporal entre Pangea y nosotros es tan vasta que parece absurdo siquiera sugerir una conexión. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque cuando empiezas a examinar las anomalías, cuando reúnes las piezas que no encajan, cuando escuchas los ecos de tradiciones antiguas que hablan de tierras perdidas y civilizaciones olvidadas, empiezas a ver grietas en el relato oficial, pequeñas fisuras que, observadas en conjunto, forman un patrón inquietante. Vamos a hablar del primer glitch en la matriz de la historia. En 1984, un equipo de científicos realizó un descubrimiento que debería haber provocado titulares en todo el mundo. En la formación rocosa de la Etoli, en Tanzania, encontraron huellas fosilizadas que databan de hace 3.600.000 años. Hasta aquí, nada demasiado sorprendente. Las huellas fueron atribuidas a Australopithecus afarensis, un antepasado humano primitivo. Pero el problema era la forma de esas huellas. Eran prácticamente idénticas a las de un humano moderno. No estamos hablando de huellas de un simio que caminaba erguido ocasionalmente. Estamos hablando de huellas con un arco plantar definido, con una disposición de los dedos casi igual a la nuestra, con un patrón de pisada que sugiere un modo de caminar completamente bípedo. Mary Leakey, la paleontóloga que lideró el estudio, quedó desconcertada. Las huellas sugerían un nivel de evolución que no debería haber existido en esa época. Pero eso fue solo el comienzo. En los años siguientes se han encontrado huellas y artefactos que desafían todavía más la cronología aceptada. En 1968, un coleccionista de fósiles llamado William Meister descubrió algo imposible en las montañas de Utah. Mientras partía una roca de esquisto que databa del período cámbrico, hace más de 500 millones de años, encontró lo que parecía ser la huella de una sandalia aplastando a un trilobite. La huella mostraba claramente la forma de un calzado, con el talón más profundamente impreso que la punta, exactamente como ocurriría si alguien hubiera pisado la criatura marina. La ciencia oficial descartó el hallazgo como una formación natural, una pareidolia geológica, una coincidencia. Pero William Meister no fue el único en encontrar algo así. A lo largo de los años se han reportado docenas de hallazgos similares en estratos geológicos que supuestamente son anteriores a la aparición de cualquier forma de vida inteligente. Martillos de hierro incrustados en roca de millones de años. Esferas metálicas perfectamente redondas encontradas en minas sudafricanas en estratos de 2.800 millones de años de antigüedad. Tornillos y engranajes fosilizados en rocas del Cretácico. Cada uno de estos hallazgos, tomado individualmente, puede ser descartado. Una anomalía aquí, una mala datación allá, una interpretación errónea más allá. Pero cuando los reúnes todos, cuando ves el patrón que forman, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Y si no son anomalías? ¿Y si son pistas? La tesis que vamos a explorar esta noche es arriesgada, lo admito, pero es una tesis que merece ser considerada. ¿Qué pasaría si la inteligencia en la Tierra no es un fenómeno único? ¿Qué pasaría si civilizaciones han surgido y desaparecido a lo largo de la historia del planeta, dejando rastros tan tenues que apenas podemos percibirlos? ¿Y qué pasaría si la primera de esas civilizaciones, la original, la que pudo haber sentado las bases de todo lo que vino después, existió cuando la Tierra era un solo continente? Para entender por qué esta idea no es tan descabellada como parece a primera vista, tenemos que hablar sobre el tiempo, sobre la escala del tiempo geológico y sobre lo que realmente significa. La Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años.
Eso es un número tan grande que resulta casi imposible de conceptualizar. Pero intentémoslo con una analogía. Imagina que comprimes toda la historia del planeta en un solo año. El 1 de enero a medianoche, la Tierra se forma a partir del disco de gas y polvo que rodeaba al Sol joven. Durante los primeros meses de este año imaginario, el planeta es un infierno de roca fundida y bombardeo constante de asteroides. La vida microscópica aparece alrededor de marzo. Los primeros organismos multicelulares no surgen hasta octubre. Los dinosaurios dominan el planeta durante unas pocas semanas en diciembre. Y los seres humanos modernos aparecen en los últimos minutos del 31 de diciembre. En esta escala, toda la historia registrada de la humanidad, desde las primeras ciudades sumerias hasta el momento en que estás escuchando esto, ocupa menos de un segundo. Menos de un segundo. Ahora pregúntate esto. ¿Qué pasó durante todos esos meses? ¿Durante todas esas semanas? ¿Durante todos esos días? La vida ha existido en este planeta durante miles de millones de años. La evolución ha producido formas de complejidad asombrosa una y otra vez. Los dinosaurios dominaron la Tierra durante 160 millones de años, 16 veces más tiempo del que llevan existiendo los mamíferos. Y sin embargo, según la narrativa oficial, la inteligencia solo apareció una vez, en un primate africano, hace apenas unos pocos millones de años. ¿No te parece estadísticamente improbable? La naturaleza es extraordinariamente buena, produciendo soluciones similares a problemas similares. Lo llamamos evolución convergente. Los ojos han evolucionado de forma independiente decenas de veces en diferentes linajes. Las alas han aparecido en insectos, reptiles, aves y mamíferos. La ecolocalización surgió tanto en murciélagos como en delfines, sin ninguna conexión evolutiva entre ellos. Si la naturaleza repite soluciones tan complejas como el ojo o el vuelo, ¿por qué la inteligencia sería diferente? Hay científicos que se han hecho esta misma pregunta. En 2019, un artículo científico publicado en el International Journal of Astrobiology por el astrofísico Adam Frank y el climatólogo Gavin Schmidt, planteó lo que llamaron la hipótesis siluriana. El nombre viene de una vieja serie de ciencia ficción británica, pero la pregunta que planteaban era completamente seria. ¿Podría haber existido una civilización industrial en la Tierra antes de los humanos? Y de ser así, ¿qué evidencia quedaría? La respuesta que encontraron fue inquietante. Después de unos pocos millones de años, prácticamente toda evidencia directa de una civilización desaparecería. Los edificios se derrumbarían, los metales se oxidarían, los plásticos se degradarían. Incluso las estructuras más monumentales serían erosionadas, enterradas, destruidas por los procesos geológicos. Lo único que podría quedar serían anomalías químicas en el registro geológico. Picos inusuales de ciertos isótopos. 2. Concentraciones extrañas de elementos sintéticos. Cambios abruptos en la proporción de carbono que indicarían la quema masiva de combustibles fósiles. Y aquí viene lo interesante. Cuando miras el registro geológico, encuentras exactamente ese tipo de anomalías. Eventos de extinción masiva que no tienen una causa clara. Picos de temperatura global que aparecen de la nada. Cambios en la química oceánica que los científicos todavía no pueden explicar del todo. La mayoría de estos eventos se atribuyen a vulcanismo, impactos de asteroides o ciclos naturales. Pero, ¿y si algunos de ellos tuvieran un origen diferente? Pangea existió durante un periodo particularmente interesante de la historia de la Tierra. Fue testigo de la mayor extinción masiva jamás registrada, la del Pérmico-Triásico, que ocurrió hace 252 millones de años y eliminó al 96% de todas las especies marinas
y al 70% de las especies terrestres. Los científicos han propuesto varias causas para esta catástrofe, desde erupciones volcánicas masivas en lo que hoy es Siberia hasta la liberación de metano del fondo oceánico. Pero ninguna explicación es completamente satisfactoria. ¿Y si la gran mortandad, como a veces se le llama, no fue un evento natural? Es una pregunta provocadora, lo sé. Pero cuando hablamos de escalas de tiempo tan vastas, cuando consideramos las posibilidades que el tiempo profundo ofrece, tenemos que estar dispuestos a considerar lo impensable. Volvamos a Pangea por un momento. Hay algo fascinante sobre la configuración de ese supercontinente que pocas veces se menciona. Pangea tenía condiciones que, en teoría, podrían haber favorecido el desarrollo de formas de vida complejas de maneras que los continentes separados de hoy no permiten. Piénsalo. Un solo continente significa un solo ecosistema terrestre conectado. Las especies pueden migrar libremente de un extremo a otro. Las innovaciones evolutivas pueden propagarse sin las barreras que imponen los océanos. La diversidad genética puede fluir de manera más eficiente. Además, Pangea tenía una geografía peculiar. Su forma de media luna creaba un enorme golfo en el lado oriental, el mar de Tetis, que habría tenido aguas cálidas y ricas en nutrientes. Las costas de este mar habrían sido un paraíso para la vida marina y un lugar ideal para el desarrollo de ecosistemas complejos. Si la inteligencia surgió alguna vez en Pangea, probablemente habría sido cerca de estas aguas. Pero hay más. La disposición de las masas terrestres en Pangea habría creado patrones climáticos muy diferentes a los actuales. El interior del supercontinente habría sido extremadamente árido, un desierto tan vasto que haría parecer pequeño al Sahara. Pero las costas, especialmente las del mar de Tetis, habrían tenido climas más moderados, con lluvias estacionales que permitirían el florecimiento de la vida. Algunos paleontólogos han especulado que estas condiciones podrían haber favorecido el desarrollo de comportamientos sociales complejos en ciertas especies. La cooperación habría sido esencial para sobrevivir en un mundo de extremos climáticos. Y la cooperación es uno de los precursores de la inteligencia. Por supuesto, la objeción obvia es que no tenemos ningún registro fósil de seres inteligentes de esa época. Pero aquí es donde la hipótesis siluriana se vuelve relevante. Si una civilización existió hace 200 millones de años y duró, digamos, 100.000 años, un periodo muy largo para los estándares humanos, pero un parpadeo en tiempo geológico, ¿qué probabilidad habría de que encontráramos sus restos? Prácticamente ninguna. Los fósiles son extraordinariamente raros. Se estima que menos del 1% de todas las especies que han existido han dejado algún registro fósil. Las condiciones para la fosilización son muy específicas. El organismo tiene que morir en un lugar donde pueda ser cubierto rápidamente por sedimentos. Tiene que haber la química correcta para que los huesos se mineralicen. Y luego esos sedimentos tienen que sobrevivir millones de años de procesos geológicos sin ser destruidos por la subducción, la erosión o el metamorfismo. Si los humanos desapareciéramos mañana y alguien buscara nuestros fósiles dentro de 200 millones de años, probablemente no encontraría nada. Nuestros huesos se habrían desintegrado. Nuestras ciudades habrían sido trituradas por el movimiento de los continentes. Los únicos rastros que quedarían serían esas sutiles anomalías químicas en las rocas, y probablemente serían interpretadas como eventos naturales. Ahora imagina que esa civilización hipotética no usaba los mismos materiales que nosotros. Imagina que construían con materiales biodegradables. Imagina que su tecnología era fundamentalmente diferente a la nuestra. Imagina que existieron durante un período geológicamente breve y en una zona del planeta que desde entonces ha sido destruida por la tectónica de placas. No encontraríamos absolutamente nada.
Y sin embargo, algo sí podría haber sobrevivido. No las estructuras físicas, sino las consecuencias de sus acciones. Los cambios que dejaron en el planeta. Las alteraciones en el clima, en la química de los océanos, en la distribución de los ecosistemas y quizás, solo quizás, algún tipo de memoria codificada en formas que apenas comenzamos a comprender. Pero para explorar eso, vamos a necesitar adentrarnos más profundamente en las evidencias. Vamos a necesitar mirar la piedra, la tierra y la memoria con ojos nuevos. Vamos a necesitar cuestionar todo lo que creemos saber sobre nuestro lugar en el tiempo. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Ahora que hemos establecido el marco teórico, que hemos abierto la puerta a la posibilidad, es momento de examinar las evidencias con más detenimiento. Vamos a empezar por lo tangible, por lo que podemos tocar y medir, por las piedras que guardan secretos que la ciencia convencional prefiere no enfrentar. Hay lugares en este planeta que no deberían existir. Estructuras tan antiguas, tan precisas, tan imposibles según nuestra comprensión de la historia, que su mera existencia plantea preguntas incómodas. Y aunque ninguna de estas estructuras data directamente de la época de Pangea, lo que revelan sobre las capacidades de civilizaciones supuestamente primitivas nos obliga a reconsiderar todo lo que creemos saber sobre el pasado profundo de la humanidad y, por extensión, sobre la posibilidad de inteligencias anteriores. Comencemos nuestro viaje en un lugar que probablemente conoces de nombre, pero cuya verdadera naturaleza quizás nunca te han explicado del todo. Göbekli Tepe. Este yacimiento arqueológico en el sureste de Turquía fue descubierto en 1963. Pero no fue hasta los años 90 cuando las excavaciones revelaron su verdadera magnitud. Lo que encontraron los arqueólogos desafía todo lo que pensábamos saber sobre el desarrollo de la civilización humana. Göbekli Tepe tiene aproximadamente 11.600 años de antigüedad. Eso lo convierte en 6.000 años más antiguo que Stonehenge y 7.000 años más antiguo que las pirámides de Giza. Fue construido en una época en la que, según la historia oficial, los seres humanos eran cazadores y recolectores nómadas que apenas habían comenzado a experimentar con la agricultura. No se suponía que tuvieran la organización social necesaria para emprender proyectos de construcción monumentales. No se suponía que tuvieran la tecnología para tallar piedras de 20 toneladas con precisión milimétrica. No se suponía que tuvieran el conocimiento astronómico que claramente incorporaron en el diseño del lugar. Y sin embargo, ahí está. Pilares de piedra, caliza de más de 5 metros de altura, decorados con relieves intrincados de animales, símbolos abstractos y figuras humanoides. Círculos concéntricos de estas estructuras, orientados con precisión hacia puntos específicos del cielo. Todo enterrado deliberadamente hace más de 10.000 años por razones que todavía no comprendemos. Pero lo que realmente resulta desconcertante es lo que Göbekli Tepe implica sobre lo que vino antes. Verás, las estructuras de Göbekli Tepe no muestran signos de experimentación. No hay pilares torcidos ni intentos fallidos. No hay una progresión de técnicas más simples a más complejas. Desde el primer momento, los constructores sabían exactamente lo que hacían. Tenían el conocimiento, las herramientas y la organización necesarios para ejecutar un proyecto de ingeniería que rivaliza con cualquier cosa construida miles de años después. ¿De dónde vino ese conocimiento? La arqueología convencional sugiere que debió desarrollarse gradualmente en algún lugar que todavía no hemos encontrado. Pero hay otra posibilidad. Una posibilidad que conecta con lo que estamos explorando esta noche. ¿Y si ese conocimiento no fue desarrollado por la civilización que construyó Göbekli Tepe, sino heredado de algo mucho más antiguo? Hay un patrón que se repite una y otra vez cuando estudias las civilizaciones antiguas.
Todas parecen surgir de la nada, con conocimientos y capacidades completamente desarrollados, como si hubieran recibido un legado de alguna fuente anterior. Los sumerios, considerados tradicionalmente como la primera civilización, aparecen en el registro arqueológico con escritura, matemáticas, astronomía y arquitectura avanzada prácticamente desde el principio. Los egipcios construyen la Gran Pirámide, la estructura más impresionante jamás creada por manos humanas, durante la Cuarta Dinastía, y luego nunca vuelven a alcanzar ese nivel de perfección. Es como si estas civilizaciones estuvieran recordando algo, en lugar de inventándolo. Pero vamos a ir más atrás todavía. Mucho más atrás. En diferentes partes del mundo se han encontrado estructuras que desafían cualquier explicación convencional debido a su antigüedad aparente. Y aunque la ciencia oficial tiende a descartarlas o a reinterpretar los datos para hacerlos encajar en la narrativa aceptada, estos lugares merecen ser considerados con mente abierta. Tomemos el caso de la estructura submarina de Yonaguni. En 1986, un buzo japonés llamado Kihachiro Aratake descubrió algo extraordinario frente a las costas de la isla de Yonaguni, en el archipiélago de Ryukyu. A una profundidad de entre 5 y 30 metros, encontró lo que parecía ser un enorme complejo de estructuras escalonadas, terrazas, plataformas y lo que algunos han interpretado como caminos y escaleras tallados en la roca. El debate sobre Yonaguni continúa hasta hoy. Los geólogos conservadores insisten en que las formaciones son naturales, el resultado de procesos de erosión y fracturación de la roca. Pero otros científicos, como el geólogo Masaaki Kimura, de la Universidad de Ryukyu, han pasado décadas estudiando el sitio y están convencidos de que al menos algunas de las estructuras muestran evidencia inequívoca de intervención humana. Lo fascinante de Yonaguni es su edad potencial. Las estructuras están sumergidas bajo el nivel del mar. Para que alguien las hubiera construido en tierra seca, el nivel del mar habría tenido que estar significativamente más bajo que hoy. Esto nos lleva al final de la última era glacial, hace aproximadamente 10.000 a 15.000 años. Pero algunos investigadores han sugerido que el sitio podría ser aún más antiguo, posiblemente relacionado con períodos anteriores de niveles marinos bajos. Si Yonaguni fue construido por manos inteligentes, representa evidencia de una civilización marítima sofisticada que existió mucho antes de lo que la historia convencional considera posible. Una civilización que pudo haber dejado estructuras similares en otras costas del mundo, ahora sumergidas bajo cientos de metros de agua desde que los glaciares se derritieron. Y esto nos lleva a un punto crucial. El nivel del mar no ha sido constante a lo largo de la historia de la Tierra. Ha subido y bajado decenas de metros, a veces cientos, dependiendo de la cantidad de agua atrapada en los glaciares continentales. Durante los períodos glaciales, grandes extensiones de tierra que hoy están sumergidas quedaban expuestas. Puentes terrestres conectaban continentes que ahora están separados por océanos. Las costas estaban en lugares completamente diferentes. Si una civilización existió durante un período de nivel marino bajo y construyó sus ciudades cerca del agua, como han hecho prácticamente todas las civilizaciones humanas conocidas, esas ciudades estarían hoy bajo el mar. Invisibles, inaccesibles, olvidadas. Ahora multiplica esta lógica por millones de años. Durante la existencia de Pangea, el nivel del mar fluctuó enormemente. Hubo periodos de invernadero global donde prácticamente no había hielo en los polos, y periodos de glaciación donde enormes capas de hielo cubrían extensas regiones del supercontinente. Cada uno de estos ciclos habría dejado expuestas y luego sumergido diferentes extensiones de costa. Si algo inteligente vivió en Pangea y construyó estructuras permanentes, esas estructuras habrían sido sometidas no solo a los cambios del nivel del mar, sino también a algo mucho más destructivo: la tectónica de placas.
Aquí es donde la búsqueda de evidencia física de una civilización pangeana se vuelve verdaderamente desafiante. Porque la Tierra, a diferencia de otros planetas de nuestro sistema solar, tiene una superficie que se recicla constantemente. Las placas tectónicas se mueven, colisionan. Se subduce una bajo la otra, hundiendo la corteza terrestre hacia el manto donde es fundida y destruida. Lo que era superficie hace 200 millones de años podría estar ahora a cientos de kilómetros bajo tierra, convertido en roca fundida, completamente irreconocible. Se estima que aproximadamente la mitad de la corteza oceánica que existía durante Pangea ha sido destruida por subducción, tragada por las zonas de contacto entre placas, reciclada en el interior de la Tierra. Cualquier estructura, cualquier artefacto, cualquier evidencia física que hubiera estado en esas regiones ha desaparecido para siempre. Pero no todo se ha perdido. Hay partes de la corteza terrestre que son extraordinariamente antiguas. Los cratones, los núcleos estables de los continentes, contienen rocas que tienen miles de millones de años. Estas regiones han permanecido relativamente estables, flotando sobre el manto como balsas de piedra, resistiendo los procesos que han destruido el resto de la corteza. Si alguna evidencia física de una civilización pangeana sobrevivió, probablemente estaría en estos lugares. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. En varias de estas regiones geológicamente antiguas se han encontrado anomalías que desafían la explicación. Formaciones de roca que muestran ángulos demasiado regulares, esferas metálicas con composiciones químicas inusuales, patrones geométricos en piedra que podrían ser naturales, pero que también podrían ser algo más. Una de las anomalías más desconcertantes fue descubierta en Sudáfrica, en minas de pirofillita cerca de la ciudad de Ottosdal. Los mineros comenzaron a encontrar pequeñas esferas metálicas, de 1 a 10 centímetros de diámetro, incrustadas en roca precámbrica que data de hace aproximadamente 2.800 millones de años. Estas esferas tienen una forma casi perfectamente esférica. Algunas tienen ranuras ecuatoriales que las rodean, como si hubieran sido fabricadas con algún propósito específico. Su composición incluye una aleación de níquel y acero que no ocurre naturalmente. Los geólogos han propuesto varias explicaciones naturales para estas esferas, desde concreciones minerales hasta formaciones volcánicas. Pero ninguna explicación satisface completamente las características observadas. Las ranuras ecuatoriales, en particular, son difíciles de explicar mediante procesos naturales conocidos. ¿Son estas esferas artefactos de una civilización que existió hace miles de millones de años? Probablemente no. Pero su existencia nos recuerda que nuestro planeta guarda secretos que todavía no comprendemos, y nos obliga a mantener la mente abierta sobre lo que podría estar oculto en las rocas más antiguas de la Tierra. Pero dejemos por un momento las anomalías individuales y consideremos un patrón más amplio. Si observas las estructuras megalíticas de todo el mundo, desde las pirámides de Egipto hasta los moais de la isla de Pascua, desde Stonehenge hasta Sacsayhuamán, empiezas a notar similitudes perturbadoras. Culturas separadas por miles de kilómetros y miles de años, sin ningún contacto conocido entre ellas, construyeron estructuras utilizando técnicas sorprendentemente parecidas. Todas trabajaban con bloques de piedra de tamaños enormes, a menudo de cientos de toneladas. Todas lograron un nivel de precisión en el corte y ajuste de la piedra que rivaliza con la tecnología moderna. Todas orientaban sus estructuras hacia puntos astronómicos específicos, mostrando un conocimiento sofisticado de los movimientos celestiales. Y en muchos casos, todas utilizaban un sistema de proporciones matemáticas basado en números como pi, phi y la velocidad de la luz, codificados en las dimensiones de sus monumentos. La explicación convencional es que estas similitudes son coincidencias,
que cada civilización desarrolló independientemente estas técnicas en respuesta a desafíos similares. Pero, ¿y si hay otra explicación? ¿Y si estas civilizaciones separadas estaban todas bebiendo de la misma fuente? ¿Y si había un conocimiento primordial, transmitido de generación en generación, de civilización en civilización, que se remontaba a un origen común en el pasado profundo? Los propios constructores de estas maravillas a menudo afirmaban exactamente eso. Los egipcios hablaban de los Shem-Suhor, los seguidores de Horus, una raza de seres divinos que habían gobernado Egipto durante miles de años antes de los faraones humanos, y que habían transmitido el conocimiento de la arquitectura, la astronomía y las artes. Los sumerios contaban historias de los Anunnaki, seres que habían venido de otro lugar y habían enseñado a la humanidad los secretos de la civilización. Los mayas hablaban de Kukulcán, la serpiente emplumada que había traído la sabiduría desde tierras lejanas. Cada cultura tenía su versión de esta historia. Dioses, héroes culturales o ancestros legendarios que habían aparecido de la nada, portando conocimientos imposibles, y los habían compartido con la humanidad antes de desaparecer de nuevo. La ciencia moderna descarta estas historias como mitología, como intentos primitivos de explicar fenómenos naturales, como fantasías de pueblos que no tenían el método científico para comprender el mundo. Pero, ¿y si estamos siendo demasiado arrogantes? ¿Y si estas historias contienen un núcleo de verdad envuelto en capas de alegoría y tiempo? Volveremos a los mitos más adelante, porque tienen mucho que decirnos. Pero primero, necesitamos examinar otra categoría de evidencia. Una que es más difícil de descartar, porque no depende de la interpretación de piedras o artefactos, sino de datos duros, medibles y verificables. Necesitamos hablar de lo que dice la Tierra misma. La geología es una ciencia paciente. Lee la historia del planeta en capas de roca, en proporciones de isótopos, en patrones de sedimentación. Es una historia escrita durante miles de millones de años. Y aunque partes de ella se han perdido o distorsionado, lo que queda es un registro extraordinariamente detallado de lo que ha sucedido en este mundo. Y ese registro contiene anomalías que no deberían estar ahí. Vamos a hablar de algo llamado el evento anóxico del Tuarciano. Hace aproximadamente 183 millones de años, durante el período Jurásico temprano, cuando Pangea todavía existía, aunque comenzaba a fragmentarse, algo extraño sucedió en los océanos del mundo. De manera relativamente abrupta, geológicamente hablando, los niveles de oxígeno en el agua de mar cayeron dramáticamente. Los océanos se volvieron anóxicos, incapaces de sostener la vida marina tal como la conocemos. Una extinción masiva acabó con un porcentaje significativo de las especies del planeta. La explicación convencional atribuye este evento a un período de vulcanismo intenso, en lo que hoy es el sur de África. Las erupciones habrían liberado enormes cantidades de dióxido de carbono, calentando el planeta, alterando los patrones de circulación oceánica y creando las condiciones para la anoxia marina. Pero hay algo curioso sobre los datos isotópicos de este periodo. Cuando los científicos analizan la proporción de diferentes isótopos de carbono en las rocas de esta época, encuentran un patrón que es difícil de explicar solo con vulcanismo. Hay una excursión negativa en el carbono 13 que sugiere una liberación masiva de carbono orgánico, de carbono que anteriormente estaba almacenado en material biológico o en depósitos de combustibles fósiles. Suena familiar, ¿verdad? Es el mismo tipo de señal que los científicos esperan encontrar en el registro geológico futuro como resultado de la actividad industrial humana. La quema de combustibles fósiles libera carbono que tiene una firma isotópica distintiva, una proporción menor de carbono 13
en comparación con el carbono 12. Y esa es exactamente la señal que vemos en el Tuarciano. Por supuesto, la explicación oficial es que este carbono vino de depósitos de metano en el fondo oceánico, desestabilizados por el calentamiento volcánico. Y esa explicación probablemente sea correcta, pero la similitud con las señales isotópicas que nosotros mismos estamos dejando es, como mínimo, digna de reflexión. ¿Qué pasaría si alguien examinara el registro geológico dentro de 180 millones de años? ¿Podrían distinguir nuestra señal de un evento volcánico natural? ¿O simplemente asumirían que fue otro episodio de vulcanismo intenso, otra fluctuación natural del sistema climático del planeta? Y si nosotros podemos dejar una señal así, ¿podría alguien haberla dejado antes? Hay otros eventos en el registro geológico que presentan patrones similares. El máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, hace 55 millones de años, muestra una excursión de carbono aún más dramática. Las temperaturas globales se dispararon varios grados en un período geológicamente breve. Los ecosistemas se transformaron. Las especies migraron hacia los polos buscando climas más frescos. Y todo terminó tan misteriosamente como empezó. La gran mortandad del Pérmico-Triásico, que mencionamos antes, sigue siendo el evento de extinción más severo en la historia del planeta. 96% de las especies marinas desaparecieron. Los ecosistemas terrestres fueron devastados. La recuperación tomó millones de años. Y aunque atribuimos el evento a las erupciones de las traps siberianas, las gigantescas mesetas de lava que cubren gran parte de Siberia, los detalles del mecanismo de extinción siguen siendo debatidos. Algunos científicos han notado que la extinción del Pérmico tiene características que la distinguen de otros eventos de extinción relacionados con vulcanismo. La rapidez del colapso ecológico, la persistencia de las condiciones hostiles, el patrón de especies afectadas. Todo sugiere un evento más complejo que simplemente volcanes arrojando gases a la atmósfera. No estoy sugiriendo que sepamos con certeza que estos eventos fueron causados por actividad inteligente. Lo que estoy sugiriendo es que nuestros métodos para distinguir causas naturales de causas artificiales en el registro geológico profundo son, en el mejor de los casos, limitados. Si una civilización industrial existió hace 200 millones de años y dejó exactamente el tipo de señales que nosotros estamos dejando, probablemente las interpretaríamos como eventos naturales. Porque eso es lo que hacemos. Buscamos explicaciones naturales para todo lo que encontramos en el pasado profundo. Y la mayoría de las veces, probablemente tenemos razón. Pero el problema con asumir siempre causas naturales es que si alguna vez hubo una causa no natural, nunca la reconoceríamos. La matemática no miente, aunque la historia lo haga. Y cuando miras los números, cuando consideras las probabilidades, cuando piensas en los miles de millones de años que la vida ha existido en este planeta, la idea de que la inteligencia surgió exactamente una vez, en exactamente el momento preciso para que pudiéramos estar aquí hoy cuestionándolo, parece cada vez menos plausible. La Tierra tiene memoria. Está escrita en las rocas, en los sedimentos, en los isótopos de los minerales, pero como toda memoria, es imperfecta. Se degrada con el tiempo, se distorsiona, se borra parcialmente. Lo que queda son fragmentos, indicios, sombras de lo que fue. Y esos fragmentos nos cuentan una historia más compleja de lo que imaginamos. Hay algo profundamente humilde en estudiar la geología. Te enfrenta a escalas de tiempo que hacen que nuestra existencia parezca un suspiro. Te muestra que este planeta ha pasado por transformaciones tan radicales que el mundo que conocemos hoy sería irreconocible para alguien que viviera hace 100 millones de años. Y te recuerda que la Tierra seguirá cambiando mucho después de que nosotros hayamos desaparecido. Pero también hay algo revelador
en esa humildad. Porque cuando aceptas que el tiempo profundo es real, cuando internalizas lo que significa que la vida haya existido durante casi 4.000 millones de años, empiezas a ver las posibilidades de manera diferente. Empiezas a preguntarte qué pudo haber sucedido durante todos esos eones que no conocemos. ¿Qué civilizaciones pudieron haber surgido y caído sin dejar rastro? ¿Qué inteligencias pudieron haber contemplado las estrellas antes de que nosotros existiéramos? Y eso nos lleva a una de las piezas más fascinantes del rompecabezas que estamos armando esta noche. Una pieza que conecta las evidencias físicas con algo más profundo, más antiguo, más universal. Los patrones. Cuando estudias los ciclos naturales del planeta, empiezas a notar regularidades que van más allá de lo que esperarías de un sistema caótico. La Tierra tiene ritmos, pulsos, frecuencias que se repiten una y otra vez a lo largo de su historia. Tomemos los ciclos de Milankovitch, por ejemplo. En la década de 1920, un ingeniero serbio llamado Milutin Milankovitch calculó que las variaciones en la órbita terrestre producen cambios predecibles en el clima del planeta. La excentricidad de la órbita, la inclinación del eje de rotación y la precesión de los equinoccios crean ciclos de aproximadamente 100.000, 41.000 y 23.000 años respectivamente. Estos ciclos explican la alternancia de eras glaciales e interglaciares que ha caracterizado los últimos millones de años de la historia de la Tierra. Pero hay otros ciclos más largos que son menos conocidos. Los paleontólogos han identificado un patrón de extinciones masivas que parece repetirse aproximadamente cada 26 millones de años. La causa propuesta más común es el paso del sistema solar a través del plano galáctico, que podría perturbar la nube de Oort y enviar cometas hacia el interior del sistema solar. Pero la periodicidad de este ciclo sigue siendo debatida, y algunas investigaciones sugieren que podría no ser tan regular como se pensaba inicialmente. Lo que es indiscutible es que las extinciones masivas han ocurrido repetidamente a lo largo de la historia de la Tierra. Y cada una de ellas ha reseteado el tablero de juego evolutivo, eliminando las formas de vida dominantes y abriendo nichos ecológicos para nuevos experimentos biológicos. Pangea fue testigo de varias de estas extinciones. La más devastadora, como ya mencionamos, fue la del Pérmico-Triásico. Pero hubo otras. Al final del Triásico, hace aproximadamente 201 millones de años, otra extinción masiva eliminó a muchos de los competidores de los dinosaurios, permitiendo que estos reptiles ascendieran a la dominancia que mantendrían durante los siguientes 135 millones de años. Cada una de estas extinciones representa un punto de inflexión, un momento en que el curso de la evolución cambió de dirección. Y cada una de ellas también representa un borrado parcial del registro, un reseteo que elimina no solo las especies, sino también cualquier evidencia de lo que pudieron haber logrado. Piénsalo de esta manera. Si una especie inteligente hubiera existido antes de la extinción del Pérmico, esa extinción habría destruido no solo a la especie, sino también la mayor parte de su entorno ecológico. Los ecosistemas que la sustentaban habrían colapsado. Las otras especies con las que interactuaba habrían desaparecido. Todo el contexto en el que esa inteligencia tenía sentido habría sido borrado. Y luego, durante los millones de años siguientes, los procesos geológicos habrían continuado su trabajo. La erosión, la sedimentación, la tectónica de placas, el metamorfismo. Cada uno de estos procesos contribuyendo a borrar cualquier rastro que pudiera haber quedado. Es como intentar leer un libro que ha sido sumergido en agua, secado, quemado parcialmente, enterrado en el barro durante millones de años y luego reconstruido a partir de los fragmentos que quedaron. Algunos pasajes podrían ser legibles, pero la mayor parte de la historia se habría perdido para siempre. Y sin embargo, hay fragmentos que podemos leer.
Uno de los más intrigantes tiene que ver con la distribución de ciertos minerales y elementos en la corteza terrestre. Cuando los geólogos mapean la distribución de recursos minerales, encuentran patrones que a veces desafían la explicación geológica simple. Concentraciones inusuales de metales en lugares específicos. Depósitos que parecen haber sido formados bajo condiciones muy particulares. Distribuciones que sugieren procesos más complejos que la simple deposición natural. Por supuesto, la mayoría de estos patrones tienen explicaciones geológicas perfectamente válidas. La actividad hidrotermal, la precipitación química, la concentración por procesos sedimentarios. La geología económica es una ciencia sofisticada que entiende muy bien cómo se forman los depósitos minerales. Pero hay anomalías. En la región de Sudáfrica, conocida como el Cinturón de Witwatersrand, se encuentra la mayor concentración de oro del mundo. Aproximadamente la mitad de todo el oro extraído en la historia de la humanidad ha venido de esta región. La formación geológica que contiene este oro tiene entre 2.500 y 3.000 millones de años de antigüedad, lo que la convierte en una de las más antiguas del planeta. Lo curioso es la forma en que el oro está distribuido. Se encuentra principalmente en capas de conglomerado, rocas formadas por guijarros y sedimentos cementados juntos. La teoría convencional es que el oro fue erosionado de rocas más antiguas, transportado por ríos y depositado en deltas y playas donde se concentró naturalmente. Pero algunos investigadores han notado características inusuales en estos depósitos. La distribución del oro muestra patrones que sugieren procesamiento selectivo. El tamaño de las partículas es sorprendentemente uniforme en algunas capas. Y la asociación del oro con otros minerales como el uranio plantea preguntas sobre los procesos exactos que lo concentraron. No estoy sugiriendo que estos depósitos de oro fueron creados artificialmente hace 3.000 millones de años. Eso sería una afirmación extraordinaria que requeriría evidencia extraordinaria. Lo que estoy señalando es que incluso las formaciones geológicas más antiguas y mejor estudiadas guardan misterios que no comprendemos completamente. Y si hay misterios en depósitos de 3.000 millones de años de antigüedad, ¿cuántos más podría haber en las rocas de la era de Pangea? Hablemos ahora de algo más sutil, pero igualmente fascinante. Las anomalías en el campo magnético de la Tierra. El campo magnético terrestre no es constante. Se invierte periódicamente, con el polo norte magnético convirtiéndose en el polo sur y viceversa. Estas inversiones quedan registradas en las rocas volcánicas, que capturan la orientación del campo magnético en el momento en que se enfrían. Estudiando estas rocas, los geólogos han reconstruido la historia del campo magnético terrestre durante cientos de millones de años. Lo que han encontrado es un patrón de inversiones que varía en frecuencia a lo largo del tiempo. Hay períodos, llamados supercrones, durante los cuales el campo magnético permanece estable durante decenas de millones de años sin invertirse. Y hay períodos de alta actividad durante los cuales las inversiones ocurren cada pocos cientos de miles de años. Durante la existencia de Pangea hubo un supercrón notable. El supercrón de Kiaman duró desde hace aproximadamente 312 millones de años hasta hace 262 millones de años, un período de 50 millones de años durante el cual el campo magnético permaneció completamente estable. Esto es inusual. Los científicos no entienden completamente qué causa estos periodos de estabilidad magnética. Las teorías incluyen cambios en la convección del núcleo externo líquido, variaciones en el flujo de calor desde el núcleo interno o influencias de la distribución de masa en el manto. Pero hay otra posibilidad que raramente se considera. ¿Podría la actividad en la superficie del planeta influir de alguna manera en el comportamiento del campo magnético? ¿Podría una civilización tecnológica, manipulando grandes cantidades de energía, dejar algún tipo de huella en el registro paleomagnético? Es especulación, lo admito. No tenemos evidencia directa de que tal cosa sea posible.
pero tampoco tenemos evidencia de que sea imposible. Y cuando estamos explorando posibilidades en la frontera del conocimiento, a veces es necesario hacer preguntas que pueden parecer absurdas desde la perspectiva convencional. Vamos a cambiar de registro ahora. Hemos hablado de piedras. Hemos hablado de geología. Es momento de hablar de algo más efímero, pero potencialmente más revelador. La memoria humana. Todas las culturas del mundo tienen mitos de origen. Historias que explican de dónde venimos, cómo surgió el mundo y cuál es nuestro lugar en él. La ciencia moderna tiende a descartar estos mitos como fantasías primitivas, intentos prerracionales de explicar fenómenos naturales que no podían comprender. Pero hay otra manera de mirarlos. ¿Y si algunos de estos mitos son memorias? No memorias literales, por supuesto. Después de miles de generaciones de transmisión oral, cualquier evento original habría sido transformado, embellecido, mezclado con otros elementos hasta volverse prácticamente irreconocible. Pero el núcleo, la esencia de lo que ocurrió, podría haberse preservado codificado en símbolos y arquetipos. Los antropólogos han documentado casos en que tradiciones orales preservaron información precisa durante períodos sorprendentemente largos. Los aborígenes australianos, por ejemplo, tienen historias sobre el tiempo en que se podía caminar hasta islas que hoy están separadas del continente por kilómetros de mar. Análisis geológicos han confirmado que estas islas efectivamente estuvieron conectadas a Australia hace entre 10.000 y 20.000 años, cuando el nivel del mar era más bajo. Las historias preservaron esta memoria durante cientos de generaciones. Si la tradición oral puede preservar información durante 20.000 años, ¿qué más podría estar codificado en los mitos más antiguos de la humanidad? Consideremos uno de los mitos más universales de todos. El diluvio. Prácticamente todas las culturas del mundo tienen una historia de un gran diluvio que destruyó el mundo antiguo. Los sumerios tenían a Ziusudra. Los hebreos tenían a Noé. Los griegos tenían a Deucalión. Los hindúes tenían a Manu. Los mayas tenían su propio relato de inundaciones catastróficas. Los aborígenes australianos, los nativos americanos, los pueblos de África y Asia, todos tienen versiones de esta historia. La explicación convencional es que estas historias reflejan inundaciones locales que fueron magnificadas a escala cósmica por la imaginación popular. Y sin duda, las inundaciones eran eventos traumáticos para las sociedades agrícolas antiguas que dependían de los valles fluviales para su sustento. Pero hay detalles en algunas de estas historias que sugieren algo más. Muchos mitos del diluvio incluyen la idea de que el mundo fue destruido y luego recreado. No simplemente inundado y secado, sino fundamentalmente transformado. Las tierras que existían antes del diluvio ya no existen. Los seres que vivían antes del diluvio, a menudo descritos como gigantes o dioses, desaparecieron o se transformaron. Todo el orden del mundo cambió. ¿Y si estas historias no están hablando de una simple inundación fluvial? ¿Y si están codificando el recuerdo de un cataclismo mucho mayor? Quizás el final de la última era glacial, cuando el derretimiento de los glaciares elevó el nivel del mar más de 100 metros en un período relativamente breve. O quizás algo aún más antiguo, un evento del que solo quedan ecos distorsionados en la memoria colectiva de la humanidad. Hay otro mito que merece nuestra atención: el mito de la Edad de Oro. Los griegos hablaban de una era primordial en la que los humanos vivían en armonía con la naturaleza, sin necesidad de trabajar, sin enfermedades, sin conflictos. Los hindúes la llamaban Satya Yuga, la era de la verdad. Los nórdicos la conocían como la era de la paz de Frey. Los chinos hablaban de los tiempos de los emperadores sabios. Según estos mitos, la humanidad ha estado en declive desde esa era dorada original.
Cada generación es un poco peor que la anterior. Cada era trae más corrupción, más enfermedad, más conflicto. Estamos cayendo desde un estado de perfección hacia uno de degradación. La ciencia moderna, con su narrativa de progreso constante, rechaza esta visión. Nos dice que estamos ascendiendo, no descendiendo, que cada generación es más avanzada que la anterior, que el pasado era primitivo y el futuro será glorioso. Pero, ¿y si ambas narrativas son parcialmente correctas? ¿Y si hubo efectivamente una era dorada en el pasado remoto? ¿Una civilización que alcanzó alturas que apenas podemos imaginar? ¿Y si esa civilización cayó, como todas las civilizaciones eventualmente caen, dejando solo fragmentos de su conocimiento y memorias distorsionadas de su gloria? ¿Y si lo que estamos haciendo ahora, construyendo nuestra propia civilización tecnológica, es en realidad un proceso de redescubrimiento, de recuperación gradual de lo que una vez se supo y se perdió? Esta idea aparece una y otra vez en las tradiciones esotéricas de diferentes culturas. La noción de que existe un conocimiento primordial, una sabiduría perenne, que fue completa al principio y que hemos estado intentando recuperar desde entonces. Los místicos de todas las tradiciones hablan de ella. Los alquimistas la buscaban. Los constructores de catedrales la codificaban en piedra. Pero hay algo más específico que quiero que consideremos. Algo que conecta directamente con nuestra exploración de Pangea. En numerosas tradiciones de todo el mundo hay historias sobre una tierra primordial unificada que fue dividida en el pasado remoto. Los hindúes hablan de Jambudvipa, el continente central del mundo, rodeado por océanos concéntricos y otras masas de tierra. Aunque el esquema cosmológico es complejo, hay una noción subyacente de una geografía original que fue fragmentada o transformada. Los griegos tenían su propio mito de división. Según Platón, los dioses dividieron la tierra entre ellos, con Poseidón recibiendo la Atlántida. Pero antes de esa división, la implicación es que la tierra era un todo unificado. Los nativos americanos tienen historias sobre el tiempo en que las tierras estaban juntas y los animales y las personas podían caminar de un extremo a otro del mundo sin cruzar agua. Los aborígenes australianos hablan de la época del sueño, un tiempo antes del tiempo en que la geografía del mundo era diferente, cuando los ancestros creadores caminaban por tierras que ya no existen. ¿Coincidencia? ¿Fantasía universal? ¿O memoria fragmentada de un conocimiento real sobre la historia geológica del planeta? Los primeros europeos que propusieron la idea de la deriva continental se burlaron de ellos. Cuando Alfred Wegener sugirió en 1912 que los continentes habían estado unidos y se habían separado, la comunidad científica lo rechazó con desdén. Tardó más de 50 años en que la teoría de la tectónica de placas fuera aceptada. Pero las culturas antiguas, supuestamente primitivas y sin conocimiento científico, ya tenían esta noción codificada en sus mitos. ¿Cómo sabían que las tierras estuvieron unidas alguna vez? ¿De dónde vino esa idea? Una posibilidad es que sea una intuición básica. Al mirar un mapa del mundo, es difícil no notar cómo las costas de África y Sudamérica parecen encajar como piezas de un rompecabezas. Quizás las culturas antiguas simplemente observaron esto y construyeron historias para explicarlo. Pero hay otra posibilidad. ¿Y si la memoria de Pangea, transformada a lo largo de eones, pasada de generación en generación a través de catástrofes y renacimientos, sobrevivió de alguna manera hasta nuestros días? No como un conocimiento explícito, sino como una intuición, un arquetipo, una sensación profunda de que el mundo no siempre fue como es ahora. Los mitos nos dicen algo importante. Nos dicen que la humanidad siempre ha sentido que hay algo oculto en el pasado. Algo grande, algo fundamental,
algo que explica quiénes somos y de dónde venimos. La ciencia moderna ha descartado esta sensación como superstición. Pero quizás la ciencia debería prestar más atención. Porque los mitos, a su manera, son una forma de evidencia. No evidencia material que puedas poner en un laboratorio y analizar. Pero evidencia de lo que la humanidad ha sentido, intuido y recordado a lo largo de los milenios. Y esa evidencia apunta hacia un pasado más complejo, más profundo y más misterioso de lo que la narrativa oficial admite. Quizás no eran cuentos de hadas, quizás eran advertencias, o quizás eran recuerdos, fragmentados más allá del reconocimiento, de algo que realmente ocurrió en un pasado tan lejano que parece indistinguible de la eternidad. Hemos viajado a través de la piedra, hemos escuchado lo que la tierra nos susurra en su lenguaje de isótopos y estratos, y hemos prestado oído a las voces antiguas que nos hablan desde los mitos. Ahora es momento de profundizar aún más, de explorar las conexiones que empiezan a emerger cuando observamos todo este panorama desde una perspectiva más amplia. Porque hay algo que no hemos mencionado todavía, algo que podría ser la pieza clave de todo este rompecabezas. La conciencia. ¿Qué es exactamente la conciencia? ¿De dónde viene? ¿Por qué existe? La ciencia moderna tiene muy pocas respuestas satisfactorias para estas preguntas. Sabemos que la conciencia está asociada con el cerebro, con la actividad neuronal, con patrones electroquímicos en redes de células nerviosas. Pero no sabemos cómo estos procesos físicos dan lugar a la experiencia subjetiva. No sabemos por qué hay algo que se siente como ser tú, en lugar de simplemente procesamiento de información sin ningún observador interno. Los filósofos lo llaman el problema difícil de la conciencia. Y después de décadas de investigación, sigue siendo exactamente eso. Difícil. Aparentemente irresoluble con nuestros métodos actuales. Pero hay una pregunta relacionada que es igualmente misteriosa y que conecta directamente con lo que estamos explorando esta noche. ¿Por qué surgió la conciencia en primer lugar? ¿Qué ventaja evolutiva confiere? ¿Por qué la selección natural habría favorecido el desarrollo de seres que no solo procesan información, sino que además experimentan ese procesamiento desde dentro? Algunos científicos argumentan que la conciencia es un subproducto accidental de cerebros suficientemente complejos, que no tienen ninguna función en sí misma, sino que simplemente emerge cuando ciertos umbrales de complejidad neuronal se cruzan. Pero esta explicación parece insatisfactoria. La evolución es notoriamente eficiente. No suele producir características elaboradas que no sirven para nada. Otros argumentan que la conciencia tiene funciones específicas, que permite la planificación a largo plazo, la simulación de escenarios, la comprensión de las mentes de otros, que es una herramienta para navegar un entorno social complejo. Y estas explicaciones tienen mérito, pero siguen sin abordar la pregunta fundamental de por qué el procesamiento de información necesita sentirse como algo. Hay una tercera posibilidad que raramente se considera en los círculos científicos convencionales, pero que ha sido explorada por filósofos, místicos y algunos científicos iconoclastas. ¿Y si la conciencia no es algo que surge de la materia, sino algo fundamental en el universo? ¿Y si, en lugar de la materia produciendo conciencia, la conciencia es un componente básico de la realidad, tan fundamental como el espacio, el tiempo o la energía? Esta idea, conocida como panpsiquismo, tiene una historia larga y respetable en la filosofía occidental y oriental. Sugiere que la conciencia, en alguna forma rudimentaria, está presente en toda la materia. Los electrones tendrían una protoexperiencia infinitesimal. Los átomos tendrían algo parecido a una interioridad.
Y cuando estos componentes se organizan en estructuras suficientemente complejas, como cerebros, su conciencia se combina y amplifica hasta producir la experiencia rica y elaborada que conocemos. ¿Qué tiene esto que ver con Pangea y civilizaciones perdidas? Más de lo que podrías pensar. Si la conciencia es fundamental en el universo, entonces no depende de una configuración biológica específica. No requiere neuronas ni ADN ni ninguno de los componentes que asociamos con la vida terrestre. Podría manifestarse en cualquier sistema suficientemente organizado, ya sea biológico, tecnológico o algo completamente diferente. Y si la conciencia puede surgir de múltiples maneras, entonces la pregunta de si hubo civilizaciones antes de la nuestra se vuelve mucho más abierta. No estamos limitados a buscar ancestros que se parezcan a nosotros biológicamente. Podríamos estar buscando inteligencias que operaban de maneras fundamentalmente diferentes. Inteligencias que quizás ni siquiera dejarían el tipo de rastros que estamos acostumbrados a buscar. Hay científicos que han especulado sobre la posibilidad de formas de vida basadas en química completamente diferente a la nuestra. Vida basada en silicio en lugar de carbono. Vida que utiliza amoníaco o metano como solvente en lugar de agua. Vida que prospera a temperaturas y presiones que destruirían cualquier organismo terrestre. Si tales formas de vida existieran, si hubieran desarrollado inteligencia y civilización en algún momento de la larga historia de la Tierra, ¿las reconoceríamos? ¿O sus restos serían tan ajenos a nuestra experiencia que los descartaríamos como formaciones geológicas naturales? Volvamos a Pangea con esta perspectiva más amplia. El supercontinente existió durante un período de transformación extraordinaria en la historia de la vida terrestre. Cuando comenzó a formarse, hace 335 millones de años, la vida en tierra firme era relativamente nueva. Los anfibios habían comenzado a colonizar los continentes apenas 100 millones de años antes. Los reptiles estaban empezando a diversificarse. Los insectos gigantes dominaban los bosques de helechos y licófitas. Durante los 150 millones de años que Pangea existió, la vida experimentó transformaciones radicales. Los primeros mamíferos aparecieron. Los dinosaurios surgieron y comenzaron su ascenso hacia la dominancia. La extinción del Pérmico-Triásico borró la mayoría de las especies existentes y creó oportunidades para nuevas formas de vida. Es un período de experimentación evolutiva sin precedentes. Un período en que la naturaleza probó innumerables configuraciones, innumerables diseños, innumerables caminos hacia la complejidad. La mayoría de esos experimentos fracasaron, por supuesto. La extinción es la norma, no la excepción. Pero en ese vasto laboratorio de ensayo y error, ¿cuántas veces pudo haberse acercado la vida a algo parecido a la inteligencia? Hay evidencias de que algunos animales de la era de Pangea tenían capacidades cognitivas notables. Tomemos a los terápsidos, por ejemplo. Estos eran los ancestros de los mamíferos. Y durante el Pérmico, antes de la gran extinción, fueron los animales terrestres dominantes. Algunos de ellos, como los cinodontes, tenían cerebros relativamente grandes para su tamaño corporal. Tenían dientes diferenciados que sugieren una dieta variada y comportamientos de alimentación complejos. Algunos probablemente eran de sangre caliente, lo que indica un metabolismo activo que podría soportar un cerebro hambriento de energía. Los cinodontes sobrevivieron a la extinción del Pérmico, aunque apenas. Sus descendientes eventualmente darían origen a los mamíferos verdaderos, pero durante millones de años antes de esa catástrofe, fueron criaturas sofisticadas con potencial para desarrollar comportamientos cada vez más complejos. ¿Cuánto más habrían podido evolucionar si la extinción no los hubiera diezmado? ¿Podrían haber desarrollado inteligencia verdadera, herramientas, lenguaje, civilización? No lo sabemos, pero la posibilidad es intrigante.
Y los terápsidos no fueron los únicos candidatos interesantes. Durante el período Triásico, después de la extinción del Pérmico, pero mientras Pangea todavía existía, surgió un grupo de reptiles llamados arcosaurios. De este grupo descenderían los dinosaurios, los pterosaurios y los cocodrilos. Los arcosaurios tempranos mostraban una diversidad sorprendente de formas y estilos de vida. Algunos eran depredadores ágiles, otros eran herbívoros blindados, algunos caminaban en 4 patas, otros en 2. Entre los arcosaurios hubo experimentos evolutivos que parecen extrañamente prescientes. Cráneos con cavidades que reducían el peso sin sacrificar la fuerza. Posturas erguidas que permitían locomoción eficiente. Sistemas respiratorios que mejoraban la eficiencia del intercambio de gases. Cada una de estas innovaciones contribuiría eventualmente al éxito de los dinosaurios. Pero, ¿podría alguno de estos linajes haber dado el salto a la inteligencia antes de que Pangea se fragmentara? Hay un concepto en paleontología llamado el dinosaurio. Es un ejercicio mental propuesto por el paleontólogo Dale Russell en la década de 1980. Russell se preguntó qué habría pasado si los dinosaurios no se hubieran extinguido. Específicamente, tomó al Trodón, un pequeño dinosaurio terópodo del Cretácico tardío, conocido por tener uno de los cerebros más grandes en proporción a su cuerpo de todos los dinosaurios, y especuló sobre cómo podría haber evolucionado si hubiera tenido otros 65 millones de años para desarrollarse. El resultado de su ejercicio fue el dinosauroide, una criatura bípeda con manos prensiles, postura erguida y un cráneo expandido para albergar un cerebro grande. Se parecía inquietantemente a un humanoide. Russell fue criticado por algunos colegas que argumentaban que estaba proyectando características humanas sobre un linaje que probablemente habría evolucionado de maneras completamente diferentes. Pero su punto fundamental sigue siendo válido. La inteligencia no es un accidente único. Es una solución que la evolución puede descubrir más de una vez. Ahora llevemos este razonamiento más atrás en el tiempo. Mucho más atrás. Si el Troodón hace 65 millones de años tenía el potencial de evolucionar hacia la inteligencia, ¿qué hay de los terápsidos hace 250 millones de años? ¿Qué hay de otras líneas evolutivas que ni siquiera conocemos porque no dejaron fósiles? En los vastos períodos de tiempo que estamos considerando, la probabilidad de que algún experimento evolutivo rozara la inteligencia se vuelve significativa. Y si tal inteligencia surgió, ¿qué le pasó? La respuesta más probable, desafortunadamente, es que fue destruida. Por la extinción del Pérmico, por la extinción del Triásico, por cualquiera de las docenas de catástrofes menores que salpican el registro geológico. La inteligencia es frágil. Requiere condiciones estables para desarrollarse. Una civilización incipiente, dependiente de un ecosistema particular, sería extraordinariamente vulnerable a los caprichos de un planeta geológicamente activo. Pero hay otra posibilidad. ¿Y si alguna de esas inteligencias sobrevivió? No como individuos, obviamente. Los individuos no duran millones de años. Pero quizás como información, como conocimiento codificado de alguna manera que hemos fallado en reconocer, como una influencia sutil que ha moldeado el desarrollo posterior de la vida en la Tierra. Esta es una idea especulativa, lo reconozco. Pero hay fenómenos en la biología que todavía no comprendemos completamente y que podrían ser relevantes. Tomemos la transferencia horizontal de genes, por ejemplo. Los biólogos solían pensar que la información genética solo se transmitía verticalmente, de padres a hijos. Pero ahora sabemos que los genes pueden transferirse horizontalmente entre organismos no emparentados. Las bacterias lo hacen constantemente, intercambiando fragmentos de ADN como si fueran tarjetas de presentación.
e incluso los organismos multicelulares, incluidos los humanos, tienen fragmentos de material genético que originalmente vinieron de otras especies. ¿Podría la información, incluso la información de una civilización perdida, haberse codificado de alguna manera en el material genético de los organismos? ¿Podría haber sobrevivido a través de eones de evolución, latente pero presente, esperando el momento adecuado para expresarse? Es una idea que suena a ciencia ficción, pero la biología real a menudo es más extraña que la ficción. El genoma humano contiene millones de secuencias cuya función no comprendemos. Los llamamos ADN basura, aunque cada vez más científicos sospechan que tienen funciones que todavía no hemos descubierto. ¿Qué secretos podrían estar ocultos en esas secuencias aparentemente sin sentido? Hay otra forma en que la información podría transmitirse a través del tiempo profundo. No genéticamente, sino culturalmente, a través de los mitos y las tradiciones que ya hemos discutido. Pero quiero ir más allá de los mitos específicos y hablar de algo más fundamental. De los arquetipos. El psicólogo Carl Jung propuso que la psique humana contiene estructuras innatas que llamó arquetipos. El héroe, la madre, el sabio, la sombra. Estos patrones aparecen universalmente en todas las culturas, en todos los periodos históricos, en los sueños de personas que nunca han estudiado mitología comparada. Jung creía que los arquetipos eran parte del inconsciente colectivo, una capa de la psique que compartimos todos los seres humanos. Pero, ¿de dónde vienen los arquetipos? Jung nunca dio una respuesta completamente satisfactoria. Sugirió que podrían ser el residuo de experiencias ancestrales, acumuladas a lo largo de la evolución humana. Pero, ¿y si van más allá de la humanidad? ¿Y si los arquetipos son memorias, no de nuestros ancestros biológicos, sino de algo más antiguo, más profundo, más universal? En muchas tradiciones espirituales hay una noción de que la información puede transmitirse a través de medios no físicos. Los registros akáshicos del hinduismo, el mundo de las ideas de Platón, el inconsciente colectivo de Jung. Cada tradición tiene su propia manera de describir esta biblioteca cósmica de conocimiento que existe más allá del tiempo y el espacio. La ciencia moderna rechaza estas ideas como misticismo. Y es cierto que no hay evidencia empírica directa de que tal cosa exista. Pero la ciencia también reconoce cada vez más que el universo es mucho más extraño de lo que pensábamos. La mecánica cuántica nos dice que las partículas pueden estar entrelazadas a través de distancias enormes. La física teórica sugiere la existencia de dimensiones adicionales que no podemos percibir directamente. La cosmología especula sobre multiversos y realidades alternativas. En un universo tan extraño, ¿es realmente tan absurdo considerar que la información podría tener una existencia más fundamental de lo que creíamos? ¿Que podría transmitirse de maneras que todavía no comprendemos? Volvamos a tierra firme. Literalmente, si una civilización existió durante la era de Pangea, habría tenido una relación con el supercontinente muy diferente a la nuestra con nuestro mundo fragmentado. Habrían podido caminar, en principio, desde lo que hoy es la Antártida hasta lo que hoy es Siberia, sin cruzar ningún océano. Las migraciones habrían seguido patrones completamente diferentes. Las culturas se habrían mezclado y diferenciado de maneras que no podemos imaginar. Pero también habrían enfrentado desafíos únicos. El interior de Pangea era un desierto brutal. Las lluvias monzónicas que afectaban las costas no penetraban al corazón del supercontinente. Las temperaturas eran extremas, con veranos abrasadores e inviernos glaciales. Cualquier civilización que surgiera habría tenido que adaptarse a estos extremos o limitarse a las zonas costeras más habitables.
Hay algo poético en imaginar ciudades a lo largo de las costas del mar de Tetis, puertos donde barcos de diseños que nunca conoceremos transportaban mercancías y personas a través de aguas cálidas y ricas en vida. Observatorios en las montañas, desde donde astrónomos olvidados cartografiaban constelaciones que ya no existen, porque las estrellas mismas han cambiado su posición aparente durante los 200 millones de años que han pasado. Es un ejercicio de imaginación, por supuesto. No tenemos pruebas de que tales ciudades existieran. Pero la ausencia de pruebas no es prueba de ausencia, especialmente cuando hablamos de escalas de tiempo tan vastas que la evidencia tendría que haber sobrevivido procesos geológicos que destruyen prácticamente todo. Lo que sí podemos hacer es preguntarnos qué tipo de civilización podría haber surgido en esas condiciones. ¿Qué valores, qué conocimientos, qué visión del mundo habrían desarrollado seres inteligentes en un planeta tan diferente al nuestro? Habrían conocido un mundo de extremos, de desiertos interminables y océanos ricos, de estabilidad continental pero inestabilidad climática. Habrían visto extinciones masivas, si existieron el tiempo suficiente. Habrían observado especies surgir y desaparecer, ecosistemas transformarse, el propio continente comenzar a fracturarse. ¿Qué lecciones habrían aprendido de tal experiencia? ¿Qué sabiduría habrían destilado de un mundo en constante pero lento cambio? Quizás la lección más importante habría sido la impermanencia. Que nada dura para siempre. Que incluso los continentes se rompen, incluso las montañas se erosionan, incluso las especies más exitosas eventualmente desaparecen. Es una lección que nosotros mismos estamos empezando a aprender, a medida que confrontamos los límites de nuestro propio planeta y la fragilidad de nuestra propia civilización. Y si esa civilización pangeana existió, y si de alguna manera transmitieron esa lección a través del tiempo, quizás la hemos recibido sin saberlo. Quizás la intuición universal de que vivimos en un mundo transitorio, de que hay algo más allá de la realidad material, de que el tiempo es cíclico y no lineal, viene de un conocimiento más antiguo del que creemos. Quizás no estamos descubriendo verdades nuevas. Quizás estamos recordando verdades antiguas.